Acabo de terminar de ver el análisis de Maldini y estoy con un cabreo y una desolación que no me aguanto. Es que lo llama catástrofe. Y por una vez, creo que la palabra se queda corta. Hay que intentar entender qué ha pasado, y su análisis es un buen punto de partida. Pero te juro que hay cosas que dice que me parecen hasta suaves. Totalmente. Él usa palabras muy duras, bombazo, batacazo tremendo, pero lo interesante no es eso, es el tono. Sí, Hay un punto de incredulidad en su voz, ¿sabes? Como si ni él mismo se creyera lo que está analizando. totalmente. Y creo que ese es el sentimiento general. No estamos ante una derrota más, estamos ante un punto de inflexión, o al menos debería serlo. Eso es. La misión hoy es descifrar si esto es un accidente, un bache muy gordo o el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Pues empecemos por el principio, por lo que se vio en el campo, que ya es para nota. Madre mía. Maldini dice que el partido del Madrid fue pésimo. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Pero él añade que los jugadores salieron demasiado confiados. Y ahí es donde empiezo a discrepar. ¿Así? ¿Confiados? Yo no vi confianza. Vi una soberbia y una desidia que rozan la falta de profesionalidad. Es un matiz importante, sí. La confianza te puede llevar a cometer un error, a relajarte un segundo. Claro, La desidia es un estado permanente durante 90 minutos. Y es verdad que Maldini intenta ponerlo en una balanza, diciendo que el Albacete hizo un partido fantástico. sí, que lo hizo, ojo. Y lo hizo, claro que sí, que nadie les quite mérito. Pero me pregunto si el análisis no se centra demasiado en eso para no tener que hurgar en la herida de que sin esa actitud del Madrid, el partido fantástico del Albacete se queda en un buen partido, y nada más. Exacto. Es como decir que bien ha jugado el león sin mencionar que la cebra se tumbó a esperar que la mordieran. Tal cual. Y luego, claro, empieza a señalar. Y lo de Vinicius es que lo fulmina. Uf, lo de Vinicius. Le llama pésimo, horrible, y dice que fue justo el día que más se le necesitaba. No se fue ni una sola vez. Ni una. Y no es solo que no se fuera, es que no lo intentó con fe. Cada carrera era un trámite. Aquí creo que su análisis es impecable, pero se queda un poco incompleto. ¿Ah? ¿Sí? Maldini se centra en la responsabilidad de Vinicius como la estrella. Ausentes Mbappé y Courtois. Ujú, Es el argumento lógico. Sin los dos pilares, el tercero tiene que ujú, dar un paso al frente. claro. Exacto. Pero la pregunta que yo me hago, y que el vídeo no explora, es ¿por qué no apareció? ¿Es solo un mal día? ¿O es que este jugador sin el paraguas de Mbappé se siente tan presionado que se bloquea? Buena pregunta. Es que es eso. ¿Es un problema de actitud o un problema de capacidad para liderar? Porque no es lo mismo. Para nada. Y no se queda solo en él, ¿eh? A Mastantuono, a pesar del gol, le da un palo considerable. Prácticamente nada. Sí. Con Hausen es todavía más duro. Muy mal. Y de Güler dice que lo intentó pero sin acierto. Aquí sí que reparte con criterio, porque la sensación es que el equipo era un conjunto de individualidades sin ningún plan. Y esa falta de plan nos lleva a lo que para mí es el punto tácticamente más demoledor de todo el análisis. A ver, Él detecta algo en la primera parte que es la clave de todo el desastre. Un equipo sin velocidad de circulación y, sobre todo, sin fe en la presión. esa frase es tremenda. Es tremenda. Describe cómo el equipo va a presionar, pero en cuanto el rival combina dos pases, todo el bloque se viene abajo y repliega. Eso, lo explica perfecto. Es esa presión de mentira. Como cuando persigues a un niño pequeño y en realidad no quieres pillarle. Vas, haces el amago, pero no te lo crees. No te lo crees, exacto. Y claro, el rival, que es profesional, te ve venir, sale con la pelota controlada y te encuentra con el equipo partido en dos. La pregunta es, ¿esa falta de fe viene de ahora? ¿O es algo que ya pasaba con Xabi Alonso? Ahí es donde el análisis de Maldini conecta todos los puntos. Él sugiere que esto no es cosa de un día. Ah, Y eso nos mete de lleno en el otro gran drama, el contexto. Porque esta catástrofe no ocurre en un día cualquiera. Ocurre, como él subraya, justo el día que no podía fallar. el primer partido tras la destitución de Xabi Alonso. Es que el guión es macabro. Macabro. Parece escrito por el peor enemigo del club. Toman una decisión drástica, echan a un entrenador que, con sus más y sus menos, tenía el equipo líder en Liga, Líder. y la primera respuesta de la plantilla es esta humillación histórica. El mensaje que mandan los jugadores al club es terrible. Es ¿queríais un cambio? Pues tomad cambio. Es una lectura muy cruda, pero es posible.
Y en medio de este terremoto aparece Arbeloa. Me parece muy interesante cómo Maldini gestiona su figura. Sí, Por un lado, dice que no recuerda un debut peor para un técnico de élite, pero acto seguido, le quita toda la culpa. exacto, afirma que sería bastante injusto culparle con un solo entrenamiento. Sí, y en principio parece lógico. El hombre llega, no tiene tiempo para nada y se come un marrón que no es suyo. Pero No sé. le estamos dando un pase libre demasiado rápido. Una cosa es no culparle del resultado y otra no analizar si pudo hacer algo para al menos cambiar la actitud del equipo. Un grito, un cambio al descanso que mande un mensaje. No se vio nada. Nada. La imagen suya en el banquillo que muestra el vídeo es la de un hombre absolutamente superado. Estoy de acuerdo. Creo que el análisis de Maldini aquí es un poco garantista. Le exime de toda culpa basándose en que el problema de la presión ya venía de antes, lo cual es cierto. Cierto. Él mismo dice que sería un milagro que Arbeloa lo solucionara. Pero un entrenador, incluso en su primer día, tiene herramientas. Y la principal es la gestión emocional. Claro. Pudo haber sentado a Vinicius en el minuto 60. Hubiera sido una declaración de intenciones. No hizo nada. Se quedó paralizado. Es que esa es la sensación. Se encontró con un equipo que Maldini define con la palabra perfecta: desnortado, Desnortado. Totalmente. perdido, sin rumbo. Y lo peor no es la eliminación en sí, es lo que significa. Como bien dice él, en una semana se han caído los 2 títulos en teoría más accesibles. Supercopa y Copa. Fuera. Se ha generado una crisis de la nada. Una crisis que además alimenta la bola de nieve. Maldini apunta a la consecuencia inmediata. El partido de Liga contra el Levante ahora es decisivo. Decisivo. Un partido que hace 10 días será un trámite, ahora es una final para el nuevo entrenador en su segundo partido. La presión es brutal. Brutal. Cualquier cosa que no sea ganar y convencer será echar más gasolina al fuego. Es una locura. Y por si fuera poco, añade ese detalle final, esa puntilla que a los aficionados nos revienta. Uf, ya sé cuál dices. Dice que con esta derrota el Barça se convierte en el gran favorito para ganar la Copa. Es que es el colmo. No solo te humillan y te echan, sino que le pones una alfombra roja a tu máximo rival para que gane un título. Es el ridículo completo. Ese apunte es clave porque dimensiona el fracaso más allá del propio club. Afecta al equilibrio de poder de la temporada, es un golpe moral tremendo para la afición. Tremendo. Al final, terminas de ver su análisis y la conclusión es clara. Esto no es un accidente de tráfico. No. Esto es la ITV de un coche que lleva meses haciendo ruidos raros y que de repente se le cae el motor en mitad de la autopista. Buena analogía. Ha expuesto todas las miserias y te quedas con una sensación de vacío. No sabes quién manda, a qué se juega, cuál es el proyecto. Es un descalabro en toda regla. Total. Pero volviendo al análisis, si Maldini dice que el problema de la presión no es de Arbeloa, que viene de antes, entonces está señalando directamente a los jugadores y a la gestión anterior, ¿no? A la de Xavi. Exacto. De forma indirecta, su análisis justifica la destitución de Xabi Alonso. Ostras. Si el equipo ya mostraba estos síntomas de apatía y desorden táctico con él, entonces la decisión del club, aunque traumática, tendría una base. Claro. El problema es que el remedio, de momento, ha sido peor que la enfermedad. O al menos no ha cambiado absolutamente nada. Nada. Cero. Y eso me lleva a pensar en lo que viene. Si estos jugadores le han hecho esto a un entrenador que es una leyenda del club como Arbeloa, en su primer día, ¿qué no le harán cuando lleven 2 meses? Uf. ¿Tienen la capacidad de revertir esto o estamos ante una generación de jugadores a la que sencillamente le da todo igual mientras cobren a fin de mes? Esa es la pregunta del millón, y va mucho más allá de un análisis de 90 minutos. Maldini lo deja caer cuando dice que tiene ganas de escuchar la primera rueda de prensa de Arbeloa. Sí. Pero las palabras ya no valen. Lo que su vídeo expone, quizás sin querer, es una fractura. Una fractura entre lo que el club quiere ser, lo que los jugadores demuestran en el campo y lo que la afición tiene que soportar. Al final la sensación que me queda no es solo de enfado por la derrota, es de preocupación. Sí, es preocupación. Preocupación porque esto no se arregla con un fichaje o con un cambio de entrenador. Maldini lo llama catástrofe, pero una catástrofe es un evento puntual. A mí me da miedo que esto no sea un evento, sino el nuevo estándar. El nuevo estado de las cosas. Exacto. Y fíjate, su análisis se centra en el qué y el cómo, pero la gran pregunta que deja en el aire es el por qué. ¿Por qué un equipo de élite llega a este nivel de desconexión? Y ahí ya no hablamos de táctica. No. Hablamos de algo más profundo, de la cultura del club, del liderazgo en el vestuario, de la exigencia del día a día. Exacto.
Se queda en la superficie del desastre, que ya es bastante profunda, pero no se atreve a bucear hasta el fondo del problema. Maldini dice que Arbeloa es una víctima, pero... Pero la verdadera pregunta que su análisis no se atreve a formular es si Arbeloa no es más que el último síntoma de un problema estructural. ¿Se puede arreglar esto desde el banquillo o necesita una intervención mucho más drástica, una que sacuda los cimientos del vestuario y de la propia directiva? Esa es la cuestión. Y la respuesta, sinceramente, me da pánico. Porque si esta plantilla, que ha demostrado esta falta de alma en un día clave, no puede cambiar esta dinámica, entonces lo que hemos visto en Albacete no es el final de nada, es solo el principio de una caída mucho más larga.